Quizá alguno de vosotros se haya preguntado alguna vez cuándo empezó la música, cuándo la música empezó a existir en el mundo. Bueno, pues bien, no es precisamente con la aparición del Big Bang o los primeros dinosaurios, no. La música es algo que tiene mucho que ver con los seres humanos. Aunque hay algunos animales que tienen actitudes ciertamente musicales, hoy en día no está comprobado que los animales sean tan musicales como lo pueden ser los humanos. ¿Y qué es ser musical? Ser musical es entender lo que es la música, es saber, interpretar, oír, identificar que lo que estás oyendo es música y no un sonido random. Así, cuando vemos, por ejemplo, a esta ninfa cantar, es posible que simplemente esté imitando el sonido que está oyendo y ella no sepa que está haciendo música. Así pues, la música comienza con los seres humanos en la prehistoria, al menos hasta donde sabemos. Hay más evidencias de lo que parece de la música en esa época, solo tenéis que mirar a las pinturas rupestres o investigar un poco. Tengo un vídeo en mi canal principal en el que hablo del primer instrumento prehistórico del que se tiene constancia, que es una flauta de hueso bastante rara, e irónicamente está construida siguiendo algunos sistemas musicales que utilizamos hoy en día. Os dejo el enlace en la descripción. El mundo va cambiando y con él las sociedades van evolucionando. Los egipcios fueron los primeros en definir los sonidos musicales y también tenían un montón de instrumentos raros que hoy en día no utilizamos. Pero es en la civilización griega cuando realmente damos con una persona y un hecho que nos hace avanzar un montón en la historia de la música y su desarrollo. Y es que menuda civilización. La religión, la filosofía, las matemáticas, es en estas últimas en las que nos vamos a detener. Vamos a hablar de un tipo que seguramente conozcáis por su famoso teorema, Pitágoras. Pitágoras utilizó las matemáticas para hallar los 12 sonidos que utilizamos hoy en día en la música occidental, en la que escuchamos la mayoría. Construyó un instrumento al que llamó monocordio, que consistía en una cuerda atada de un extremo a otro en un cacho de madera. Descubrió que si ponía su dedo en la mitad de esa cuerda, obtenía la misma nota que pulsando la cuerda sin ningún dedo, pero más aguda. Eso lo hizo pensar que tenía un recorrido entre pom y pom, en el cual podía hacer infinitas divisiones. Pero no íbamos a tener infinitas notas, porque sería bastante poco práctico. Él hizo sus cálculos y dividiendo esa mitad de cuerda en otras mitades, fue sacando estos 12 sonidos de los que hablamos. ¿Y por qué 12 y no 9 o 13 o 14.000? Pues porque después de 11 divisiones, a la 12ª, Pitágoras se dio cuenta que la nota que obtenía era prácticamente la misma que con la que había empezado. Pero esto es muy complejo de explicar y entender y no pretendo meterme de lleno a ello en este vídeo. Los griegos también crearon los llamados modos. La música modal, que es la que usa esto, la podéis asociar a canciones o piezas que hayáis oído en bandas sonoras, pero irónicamente esta música es mucho más antigua de lo que son las bandas sonoras, como podéis ver. Los griegos usaban otros instrumentos como la lira y otros tantos más. Pero nuevamente no nos vamos a detener en eso porque hoy en día nadie toca con instrumentos de ese tipo, al menos la mayoría de música que conocemos. Si quieres hacer música griega y construirte una lira o comprártela, guay. Después de los griegos, los romanos. Pero la cosa se pone más seria en la Edad Media. En este vídeo y en el siguiente vamos a distinguir dos tipos de música, la música religiosa y la música no religiosa. ¿Por qué? Porque en estas dos épocas que vamos a ver, la Edad Media y el Renacimiento, la religión era algo súper presente en la sociedad, así que o hacías música para la religión o no. No creo que esto fuera así exactamente, pero es tal y como nos lo venden los libros de historia, así que acojémonos a ese esquema y ya está. A la música no religiosa, por cierto, también se la llama profana. Dentro de la música religiosa tenemos que hablar de un tipo bastante importante, Guido d'Arezzo. Guido, pronunciadlo como queráis. El caso es que este monje italiano es responsable de inventar el nombre para las 7 notas que conocéis. Pero Pablo, ¿no habías dicho que había 12 sonidos que los habías sacado Pitágoras? Sí, 12 sonidos, pero solo 7 nombres para esos 12. Entonces, tú sabes cuáles son los nombres, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la... Sí. Pues ahí tienes 7. 12 sonidos que hay menos 7 nombres que tienes, te quedan 5 nombres que no conoces. Esos nombres, para conocerlos, tienen apellidos. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Aunque creo que ya los conocéis, sostenido, bemol, esas cosas. ¿Cómo hizo Guido d'Arezzo esto? Pues bien, se levantó un día como cualquier otro y dijo, hoy voy a poner nombre a las notas musicales. Nah. Simplemente él se dio cuenta de la necesidad que había de poner una nomenclatura a estos sonidos que iban cantando con el resto de monjes en el coro del monasterio. Era una forma de entenderse mejor. Así que el tío no se complicó la vida. Cogió los 7 primeros versos de un poema en latín, marcó las 7 primeras sílabas de esos 7 versos y voilà.
ahí tienes tus notas musicales. Vamos, que podríais hacer lo mismo vosotros hoy con una canción de reggaetón, trap, heavy metal o lo que os venga en gana y crear vuestras propias notas musicales igual que hizo Guido d'Arezzo en la Edad Media. También inventó un sistema para dirigir su coro bastante friki que consistía en escribirse esas notas musicales en su mano, señalar a las distintas falanges que eran las distintas notas y según lo hacía el coro cantaba una nota u otra. La llamada mano guidoniana. Pero eso no fue lo más importante que inventó. Lo más importante que inventó Guido d'Arezzo fue la primera forma de escribir música ever. Vosotros ya sabéis lo que es un pentagrama. Penta, 5, grama, líneas, 5 líneas. 5 líneas y 4 espacios en los que escribimos las notas o las figuras para crear música. Pero antes del pentagrama tuvimos el tetragrama. 4 líneas y 3 espacios. Esto fue lo que inventó Guido d'Arezzo. Conociendo el nombre de las notas y sabiendo qué lugar podían ocupar en ese tetragrama, consiguió al enseñar este sistema que todo el mundo pudiera leer música y escribirla si querían. Pero ¿para qué hizo Guido d'Arezzo esto? ¿Para qué música? ¿Qué música se estaba haciendo en esa época? ¿Habéis oído hablar del canto gregoriano? El nombre le vino de un papa llamado Gregorio, un tipo que igual no era muy humilde, pero que realizó una labor muy importante, que fue recopilar toda la música cristiana que se iba haciendo para que no se perdiera en la historia. Como habéis podido observar, se canta en latín, y solo lo cantaban hombres. Obviamente la temática de la letra es religiosa, dado que seguimos dentro de la música religiosa, y se hacía solo a capela, o sea, sin instrumentos, solo con voces. Pero lo más importante es que este tipo de música era monofónica. Mono significa uno, fonía, fonos, sonido, un solo sonido. Las piezas monofónicas son todas aquellas en las que solo hay una melodía presente. Vamos, lo mismo que sucede cuando cantamos Cumpleaños Feliz, si lo afinarais. No hay ningún otro instrumento, no hay ninguna otra persona haciendo otra melodía, percusión, lo que sea, nada. Solo hay una melodía, no hay dos. Ni 3, ni 4, no tengo 4 brazos. Hoy en día la inmensa mayoría de música que escuchamos es polifónica. Es que a nada que tengas a alguien rapeando sobre una base ya tienes dos cosas, una batería y alguien cantando sobre esa base, así que ya tienes más de una cosa, con lo cual es polifonía. Pero no vamos a explicar qué es eso hasta el siguiente vídeo. Y es que obviamente el canto gregoriano es monofónico porque la música está empezando en esta época. ¿Cómo narices iba a ser si no? Estaban investigando, poco a poco ya llegaremos a más instrumentos y más voces. ¿Y qué pasa con la música no religiosa? Dentro de ella también vamos a hablar de dos cosas, o mejor dicho, de dos figuras, los trovadores y los juglares. Empecemos por los segundos. Los juglares eran músicos de origen humilde, que no sabían ni leer ni escribir, y componían canciones de temática que llegara al pueblo, normalmente de noticias del reino o de cosas de gente famosa, vamos, la prensa rosa casi. Pero una de las funciones más importantes que tenían era la de informar, y es que no había Twitter, ni periódico, ni radio, ni nada en esta época, así que si tú querías saber qué pasaba en el mundo, solo tenías que ir a la plaza a escuchar al juglar. El juglar a veces cantaba, a veces recitaba noticias o hechos y hazañas de personajes famosos, como el Cid Campeador, seguro que habéis oído hablar de él. ¿A que os suena el cantar del mío Cid? Pero eso es un documento escrito, ¿cómo narices ha podido llegar eso a nuestros días? Bueno, alguien anónimo decidió escribir todo lo que escuchaba que contaba el juglar sobre las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, héroe de España. Pero eso no era lo más habitual, simplemente os estoy poniendo un ejemplo juglaresco famoso. La otra figura de la que tenemos que hablar son los trovadores. Los trovadores no eran más que juglares con pasta, de origen noble. En vez de cantar en las plazas de los pueblos para los campesinos y los aldeanos, cantaban en la corte para doncellas, reyes y el resto de nobles. Sabían leer y escribían y componían sus propias canciones al igual que los juglares, solo que ellos podían dejar constancia de lo que hacían. Y es que esto es súper importante porque los juglares pueden transmitir todo de boca a oreja o de boca a boca, pero no tiene el mismo efecto que si tú escribes algo que da lugar a muchas menos malinterpretaciones. Uno de los trovadores más famosos que ha habido en la historia ha sido un rey de España que seguro que conocéis, Alfonso X el Sabio, del que os invito a que busquéis algunas canciones e información, porque su trabajo es increíble, y gracias a sus aptitudes trovadorescas, hoy en día podemos disfrutar de música de la Edad Media escrita en esa época que ha llegado hasta el siglo XXI.
Alfonso X. Alfonso X era un tío sabio que usaba la brújula y usaba el astrolabio. Alfonso X, crack, te debemos mucho, gracias. Y ya está. Recordad este esquema que hemos hecho a lo largo de todo el vídeo para repasar estos conceptos. Y no olvidéis que una vez terminado...